Estamos en las 6 menos cuarto de la tarde de la mitad de la semana y en compañía de Horacio Minotti, que es abogado constitucionalista. Saben ustedes que en las últimas horas se ha producido un hecho bastante poco frecuente en donde la Corte Suprema Nacional, prohibió a la provincia de Santiago del Estero llevar adelante las elecciones para gobernador el domingo, en donde el gobernador actual, Zamora, se iba a presentar a la reelección. En una reelección teñida de algún elemento que ahora vamos a conversar con Minotti, que justamente da pie a la Corte Nacional para impedir esa votación. Gracias, Horacio, por estar acá. Gracias a vos. Bueno, contanos, enfrente de qué estamos. A grandes rasgos. En el año 2005 se hace una reforma constitucional en Santiago del Estero. ¿Vos te acordás que Santiago del Estero venía de cacicazgos medio complicados, Juárez, etcétera? Juárez estaba como... Eterno Juárez. 30 años, sí. Para evitar esas eternidades, justamente, entre otras cosas, en realidad se armó una constitución muy moderna, con una enumeración de derechos muy interesante, muy parecida a la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires en ese sentido, y a todas las constituciones post-reforma del 94. Y en esa constitución se estableció, para evitar estos largos cacicazgos que terminan siendo casi los dueños de la provincia, un sistema por el cual gobernador y vice solo eran reelegibles por un periodo más consecutivo. Podían volver, pero dejando un periodo en el medio. Exactamente igual que en la Constitución Nacional, con algunas aclaraciones adicionales, como que gobernador y vice no podían sucederse a sí mismos más de una vez tampoco. Es decir, que si en una primera etapa el gobernador dejaba que fuera su vice el candidato a sucederlo, después no podía volver. Como la reforma constitucional se hace en el año 2005 y durante la vigencia del gobierno de Zamora, se establece una disposición transitoria, la disposición transitoria sexta de la Constitución, donde se deja clara una cuestión que tiene que ver con algunos antecedentes que ahora te cuento, que es que el periodo del gobernador que se está llevando a cabo durante la reforma de esta Constitución, en caso de ser reelecto, se contará como primer periodo, dice específicamente. Con lo cual, más claro, imposible, no hay ninguna forma de hacerlo más claro. Más claro, imposible. ¿Por qué se llega a este tipo de cláusula transitoria? En el año 94, Carlos Menem consigue la reforma constitucional, en el 95 consigue la reelección en base a esa reforma, y ni bien se ejecuta esa nueva elección y nueva presidencia de Menem, algunos exégetas extraños... Barra, me acuerdo. Barra, entre ellos. Rodolfo Barra era el capitán de ellos. El capitán de ellos, que estimulaba la idea de que en realidad el segundo periodo de Menem era el primero del nuevo régimen constitucional, con lo cual tenía derecho a otro. Por supuesto que si a Menem le hubiera ido muy bien entre el 97 y el 99, estaríamos hablando de un nuevo mandato de Menem. Pero como le fue muy mal, esa teoría se desparrama solamente por eso. Perdió finalmente. Perdió finalmente. Con lo cual, teniendo en cuenta estas previsiones, el constituyente Santiago del Estero dijo, dejemos claro que el periodo actual es el primero. Y así fue. Ahora bien, la ambición de Zamora de seguir siendo gobernador eternamente generó que algunas presentaciones frente a la justicia de Santiago del Estero hicieran que los jueces electorales de esa provincia, que como suele ocurrir en todas las provincias, son jueces muy cercanos al Ejecutivo, demasiado cercanos hasta el punto de diluir la división de poderes, le habilitaran la presentación a una nueva reelección declarando inconstitucional esa cláusula transitoria. Declararon inconstitucional la Constitución. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Es extraordinario. Es extraordinario. Es extraordinario. Es genial. Es genial. A ver, es genial por un lado y es dramático por otro. Sí, es como genial, digamos, claro, en una el caricatura. rebusque. Sí, es genial el rebusque. Ahora bien, nos estamos dedicando a votar gente que no sabe más cómo hacer para violar las normas, digamos. Y la Corte Suprema de Justicia de la Nación funciona como bombero jurídico de todo el país. Dentro de poco vamos a terminar con los desalojos en la Corte Suprema, porque si los jueces no cumplen las normas, todo termina en la Corte. Claro. Y por otro lado también es interesante ver lo que hizo la Corte ayer, porque en realidad la Corte lo que resuelve, que vos contabas recién, es una medida cautelar, porque todavía no definió sobre el fondo de la cuestión.
la cautelar que para la elección, como vos contabas recién a la gente. Importante también, breve Sí. paréntesis, porque como las cautelares están en el medio de toda una cuestión, que la Corte haya dado esta señal también no es poca cosa, ¿no es cierto? Incluso la Corte dijo, si no la tomáramos y el gobernador fuera reelecto, la petición del presentante, en este caso la Unión Cívica Radical, quedaría abstracta, digamos. Quedaría abstracta, claro. O cuando menos se produciría una grave crisis institucional porque habría una elección popular de una persona elegida gobernador y una Corte decidiendo que no puede serlo. Si bien no trascendió mucho en su momento cuando se generó toda la crisis por la reforma judicial que intentó el gobierno, en el momento en que la Corte define la inconstitucionalidad de la ley que reforma el Consejo de la Magistratura, también define la inconstitucionalidad de la ley que reformó el régimen de cautelares. Exactamente, sí señor. Con lo cual, la Corte se ajusta a su propia jurisprudencia de defender, como no podía ser de otra manera. Lógicamente. Y por otro lado, hace una serie de aclaraciones que son muy interesantes. La medida cautelar que toma ayer la Corte es una medida cautelar de las que llaman innovativas. ¿Qué es una medida cautelar innovativa? Es una medida cautelar que genera una modificación de la situación de hecho y o de derecho del momento. Es decir, deja de aplicarse en este caso una norma, que es el decreto de convocatoria de elecciones. La jurisprudencia histórica de la Corte, y esto es interesante saberlo porque nos marca cuál va a ser el desenlace de esta historia. La jurisprudencia histórica de la Corte dice que una medida cautelar innovativa es una medida cautelar tan extraordinaria que solo se puede dar cuando haya una alta certeza por parte del tribunal de cuál va a ser el resultado final, la decisión final sobre el fondo de la causa. Es decir, que si la Corte está otorgando esta medida cautelar innovativa, está adelantando un temperamento respecto de la sentencia definitiva muy, muy similar. Es decir, difícilmente Zamora se saque el gusto de ser rey de Santiago del Estero. En resumen, el domingo Zamora no puede ir como candidato. No. El resto de las elecciones, digamos a diputados, eso se mantienen. Claro. ¿Y el gobierno, o él personalmente, apeló la decisión de la Corte? No, es que en realidad la Corte es la última instancia. Simplemente tiene que esperar que resuelva el fondo. ¿No? Sobre la cautelar no tiene ningún tipo de acción adicional. Te hago porque mientras surgía la cuestión, que lo analizábamos recién, digamos, es medio como increíble que se declare inconstitucional la Constitución. Ahora, la Corte, y esto para el otro lado, tiene sin embargo un antecedente cuando falló a favor de sí misma a partir de que la reforma del 94 puso un límite a la edad de los jueces de 75 años, y una acordada de la Corte dijo la reforma es inconstitucional. Hay medio también una genialidad ahí también. Ahí hay una gran genialidad, pero es un tanto más fundamentada. Como primera medida, al que afectó esa primera cláusula, al primero que afectó esa cláusula fue el ministro Fayt. Exactamente, que fue el Carlos primero Fayt, que llegó, que tiene 92 años. Claro, fue el primero que llegó a los 75 años dentro de esta nueva lógica de la reforma del 94. En realidad, si bien la cosa se simplificó en el sentido de decir que la Corte declaró inconstitucional la Constitución, que en parte es cierto, pero no tan cierto, lo cierto es que Fayt sí asumió en base a reglas de una Constitución anterior. Distinto es el caso, por ejemplo, del ministro Zaffaroni, que va a estar llegando a los 75 años el año próximo, y el cual no... Él ya asumió con la reforma del 94 en vigencia. Al cual ya no le es aplicable este fallo Fayt, bajo el cual sí se cobijó Petraki. Petraki también pasó los 75 y también dijo, renunció. Yo soy designado en el 83, con lo cual me caben los mismos principios que del fallo Fayt. Es cierto que hay algunas cuestiones en que la Corte ha actuado de esta forma, declarando inconstitucional la Constitución, porque también se entiende que por sobre de la Constitución están los principios generales del derecho, los principios del sistema republicano de gobierno, y que si una norma constitucional va en contra de las normas generales, vos viste que la Constitución está dividida en partes. Hay una parte que establece cómo funcionan los diversos organismos del gobierno, como el Poder Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, y hay una parte principal, la inicial, que es las declaraciones, derechos y garantías.
lo que rige el espíritu de toda la Constitución son esas declaraciones de derechos y garantías. Y si una de las normas de la segunda parte está violando los principios del sistema republicano de gobierno, entonces bien es posible que alguna de esas normas pueda ser vista como inconstitucional. El derecho o los derechos de los jueces o los trabajadores en general o del empleo público, etcétera, que se consagran en el artículo 14 bis y diversos artículos de la Constitución Nacional y que forman parte de ese primer núcleo general de sistema republicano de gobierno, no pueden verse afectados por el sistema de instrumentación del funcionamiento de los órganos de gobierno que aparece a posteriori. Te voy a hacer una última que tiene que ver con una, digamos, perspectiva por tu especialidad y demás. Supongo, bueno, que seguirás, tendrás ese olfato de los jueces en base a fallos anteriores. ¿Cómo ves venir el tema? Porque hay mil, viste, rumores, pasillos de la ley de medios. ¿Cómo crees que sale eso? A ver. A título personal. A mí me parece muy bueno el fallo de la Cámara Federal Civil y Comercial. El último, el fallo que resuelve el fondo del tema y que es el que está en análisis en la Corte hoy. Creo que a buena parte de los ministros de la Corte también le parece bueno. Hubo por ahí, he visto muchas noticias respecto de que, o rumores, respecto de que la Corte estaría 3-3 y esperando el desempate de alguno de los ministros. La información que yo tengo no es esa. Yo creo que el fallo va a salir 6-1. 6-1. Sí, y en el sentido de una interpretación muy similar al que le dio la Cámara. Por la inconstitucionalidad. Sí, claro. A ver, la inconstitucionalidad de algunos artículos, la constitucionalidad tal de otros. Tal como se definió que la en Cámara. Definitiva, y lo que definió la Pero Cámara. a los efectos del gobierno es una derrota. Es una derrota, sí, porque el fallo de la Cámara Civil y Comercial Federal implica que, y vamos a nombres concretos, que el Grupo Clarín debería desprenderse de una o dos licencias y no desguazarse. Horacio, te agradecemos un gustazo mucho por tu presencia esta tarde acá con nosotros.